Buen día, chicos de cuarto semestre de la materia de Física 2. Hoy vamos a ver lo que es calorimetría. Entonces, un- una introducción sencilla a lo que es calorimetría es la medida de la cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver hoy lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Entonces, la capacidad calorífica es la relación entre la cantidad de calor, que lo vamos a definir como delta Q, que recibe, y su correspondiente elevación de la temperatura, que nosotros lo vamos también a poner como delta de temperatura. Por lo tanto, como nosotros siempre lo resolvemos, lo primero que vemos es que debe tener una fórmula, el cual la fórmula va a estar determinada por C, que es la capacidad calorífica, es igual a delta Q, que es la cantidad de calor, entre el delta de temperatura, que es el cambio de temperatura. Entonces, cambio de temperatura, esto sería el cambio del calor, y esto es la capacidad calorífica. Entonces, nosotros debemos de recordar en nuestras clases de matemáticas o física que cuando vemos un delta de temperatura o un delta de calor, significa que es un cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener por ejemplo en el calor, un calor final menos un calor inicial. Igual, para la temperatura vamos a tener una temperatura final menos una temperatura inicial. Por lo tanto, nuestra fórmula se puede convertir como calor es igual al cambio del calor final menos el inicial entre el cambio de la temperatura final menos la temperatura inicial. Ok, ya habiendo dicho eso, vamos con las unidades. Bien, las unidades, vamos a borrar un poquito. Las unidades de la capacidad calorífica, o sea Q, van a estar dadas por calorías sobre grado centígrado, kilocalorías sobre grado centígrado, y así sucesivamente. Por ejemplo, Joule sobre grado centígrado, BTU sobre grado Fahrenheit, y así sucesivamente. Entonces, para las unidades del calor, van a estar dadas por calorías, kilocalorías, joules, o sea, la parte de arriba de la capacidad calorífica. Y por último, las unidades de temperatura, pues son tres: grado centígrado, grado Fahrenheit y Kelvin. Bien, por lo tanto, entonces, otra forma sencilla de verlo es que la capacidad calorífica es la relación entre el calor recibido y su variación de temperatura. Es una simple división. Ok, vamos a borrar. Y ahora vamos a ver lo que es el calor específico. El calor específico es igual a la capacidad calorífica C de dicha sustancia
entre su masa m. ¿Esto qué quiere decir? Que es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Por lo tanto, el calor específico va a estar dado por Ce. Vamos a poner su fórmula. Ce es igual a la capacidad calorífica, que es C, no hay que confundir, una es Ce y otra es C, de dicha sustancia entre su masa. ¿Sí? Y si se fijan, de la capacidad calorífica ya sabemos que C es igual al cambio del calor entre el cambio de temperatura. Por lo tanto, podemos sustituir todo este valor en vez de la C. Y nos va a quedar como Ce es igual al cambio de calor entre el cambio de temperatura sobre M. ¿Qué hacemos aquí? Pues ya la conocida ley del sándwich. Vamos a hacer extremos por extremos e internos por internos. Por lo tanto, nos va a quedar Ce es igual al cambio del calor entre el cambio de temperatura por la masa. Entonces, esta es la fórmula importante que nos debemos aprender. ¿Sí? Las dos variantes del calor específico. Por lo tanto, ahora vamos a ver lo que son las unidades del calor específico. ¿Qué unidades tiene el calor específico? Pues nosotros ya sabemos que delta Q, ¿qué unidades tiene? Van a ser calorías, kilocalorías, lo que ya me hemos puesto. Delta de temperatura, pues ya habíamos dicho también que son grados centígrados, grados Fahrenheit y Kelvin. M. M, ¿qué es? Masa. Por lo tanto, la masa va a estar dada en gramos. Únicamente en gramos. No pueden ser kilogramos, no pueden ser toneladas, no puede ser nada de eso. Tiene que ser en gramos, y si está en otro dato, en otra conversión, pues lo tenemos que cambiar a gramos. ¿Sí? Que quede muy claro esto, solamente gramos. Bien, y por último, nuestras unidades de calor específico. Entonces, las unidades de calor específico pues van a ser calorías sobre grados centígrados por gramo. Y sus consecutivos, kilocaloría sobre grado centígrado por kilogramo. Bien. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a resolver unos problemas sencillos. Entonces, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que ésta eleve su temperatura de 22 grados centígrados a 90 grados centígrados. Bien, recuerden, entonces, como ya hemos visto, lo primero que tenemos que buscar son sus datos. ¿Cómo los encontramos? Pues sabiendo las unidades y sabiendo qué es cada cosa. Entonces, ¿qué cantidad de calor
¿Qué es lo que nos están preguntando? Pues delta Q, ¿sí? Porque es lo único que contiene calor. Se debe aplicar una barra de plata de 12 kilogramos. Kilogramos, habíamos dicho que es masa. Para que ésta eleve su temperatura de 22 grados centígrados, entonces temperatura inicial, a 90 grados centígrados, que sería temperatura final. Bien, entonces fórmula. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Pues tenemos la que es del calor específico, que es calor específico es igual al delta del calor por la masa por el delta de temperatura. Bien, por lo tanto nos falta nuestro calor específico. Entonces el calor específico va a ser muy dependiente de cada material. ¿Esto qué quiere decir? Que el calor específico es constante y se encuentra en tablas. Por lo tanto, el calor específico de la plata es 0.056 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y si se fijan, las unidades están en gramos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es una conversión de kilogramos a gramos. Entonces, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, 12 por 1000, pues nos va a dar 12.000 gramos. Bien, ya tenemos todas las unidades correctas, pero nosotros queremos encontrar el delta del calor. Entonces tenemos que despejar. Todo esto lo podemos tomar como uno solo y pasarlo multiplicando. Entonces nos va a quedar CE es igual al delta del calor, y aquí vamos a poner por la masa por el delta de temperatura, y ya lo tenemos despejado. Nuestra fórmula se convirtió en esto. Bien, entonces empezamos la sustitución. La sustitución sería delta del calor es igual a la constante, que es 0.056 calorías por gramo sobre grado centígrado, por la masa, que son 12.000 gramos, por el delta de temperatura, que es 90 menos 22. 90 grados centígrados menos 22 grados centígrados. Por lo tanto, el delta de calor, si lo resolvimos bien, nos debe de quedar 45.696 calorías. ¿Bien? Entonces, ¿por qué nos quedó calorías? Es muy fácil. Si se fijan, la constante tiene calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces, hay que hacerlo exactamente igual. Después nos sigue los gramos y después nos van a seguir los grados Celsius. Si se fijan, ¿qué es lo que tenemos arriba? Gramos, y abajo también tenemos gramos, se cancelan. Y los grados Celsius tenemos arriba y también tenemos abajo. ¿Y qué es lo único que nos quedan? Las calorías. Bien, entonces, todos los problemas que les voy a dejar se resuelven relativamente igual. Entonces traten de hacerlos. Ahorita les subo las tareas. Y si tienen dudas, por favor, me mandan mensaje por Classroom y yo les estaré ayudando. Gracias.